Vamos a iniciar con esta sesión de programación basándonos en el curso de programación 1. Ok, muy bien. Entonces, les decía, vamos a usar el temario de programación 1 para hacer esta sesión de programación, tratar algunos conceptos básicos acerca de cómo crear un programa y acerca también del diagrama de flujo. Ujú. Muy bien, entonces estamos en el Centro de Enlace Torre Insurgentes. Mi nombre es Víctor Casado, tutor presencial. Voy a compartirles una pequeña presentación muy breve. Se trata solamente de 3 diapositivas. Bueno, lo primero que vamos a explicar aquí es lo que es un diagrama de flujo. En realidad es un esquema gráfico en el que nosotros vamos a describir los pasos elementales para resolver algún problema y a partir de ello crear una rutina de programación y convertirla en un lenguaje de programación de alto nivel como es el lenguaje C o C++. Ujú, okey. La principal simbología que se utiliza, o los símbolos más básicos que se utilizan para hacer este diagrama de flujos, son el que representa el inicio y el fin de un programa. A través de ese símbolo, nosotros podemos dar inicio a nuestro diagrama de flujo para resolver una rutina o un problema. El símbolo que significa una acción o proceso. Aquí lo que vamos a hacer van a ser operaciones lógicas o aritméticas. A esto le vamos a llamar un proceso, ¿ok? Al igual también se puede decir que un proceso puede ser declaración de alguna variable, de alguna función. Ujú. También existe un símbolo para representar la toma de decisiones. Esto es cuando nosotros vamos a usar condicionantes como if, else, do, while, case. Ujú, y vamos a tener en general solamente dos opciones en el camino del flujo, ¿ok? Sí o no, se cumple cierta condición, sí, nos vamos hacia un lado o hacia un cierto flujo, hacia cierta trayectoria, y cuando es negativo o cuando es la, la comparación resulta ser negativa o no se cumple, vamos a tomar otra trayectoria en el camino del diagrama. Vamos a usar también un símbolo que nos va a decir acerca de o nos va a visualizar una salida de información hacia la consola, el resultado de alguna operación, por ejemplo, ¿no? O algún texto que nos quiera decir algún tipo de resultado o algún mensaje, ¿ok? Esto es porque, bueno, durante la acción o proceso que representamos mediante un cuadro o un rectángulo, podemos hacer algún tipo de proceso, que decíamos como una operación lógica o aritmética. Sin embargo, podemos omitir que la computadora o la consola nos envíe el resultado. En muchos casos, simplemente lo que necesitamos hacer es que se cumpla o que la computadora de manera interna haga precisamente esa operación, pero quizás no necesitemos visualizarlo. Entonces, en ese caso, pues bueno, no tendríamos por qué usar en el diagrama de flujo el símbolo de salida de información si no nos interesa en ese momento conocer el resultado de alguna operación. Simplemente lo vamos a usar cuando a nosotros nos interese visualizar.
el resultado de algún proceso o de alguna acción, ¿ok? Vamos a usar el símbolo de entrada de información. Esto es cuando nosotros hacemos un llamado a alguna sentencia para que el programa le haga una petición al usuario acerca de alguna información. Ya que nosotros hacemos la acción de declarar alguna variable o alguna constante, Mm, entonces nosotros podemos hacer uso de este símbolo dentro del diagrama de flujo para que al usuario se le pida algún dato. Por ejemplo, si queremos hacer la suma de dos, de dos números que el usuario ingrese, pues bueno, entonces vamos a usar este símbolo de petición o de entrada de información para que en el momento indicado la consola o el programa le pida al usuario los 2 números que quiere que se procesen. Ujú. Y también usamos lo que son las líneas del flujo, que estas flechitas que lo que hacen es precisamente la labor de conectar o simplemente de definir la trayectoria del flujo de nuestro programa. Ujú. Y va a estar también conectando precisamente a los símbolos que son de estos de acción o proceso, de toma de decisiones, de salida de información, etcétera, ¿ok? Entonces, a partir de un diagrama de flujo, lo que nosotros vamos a hacer es, em, tratar de, resolver un problema, digamos, a papel, primero, usando un diagrama de flujo, que nos resuelva precisamente un problema, una rutina o un programa que resuelva el problema. Y para eso vamos a basarnos en la segunda actividad de lo que es la materia de eh, programación uno, segunda actividad y también lo que es proyecto modular, proyecto integrador de programación uno, en el que nos va a pedir resolver un problema. Vamos a ver cuál es el problema. Ujú. Segunda evaluación, lo que nos pide es esto, dice, en la empresa de ropa BTA al final de cada día realizan cuentas de las ventas de cada uno de los vendedores. Se tienen 3 categorías en las cuales se determina por las prendas vendidas por día. La información se anexa en la siguiente tabla. Vemos que tiene, aquí hay un cuadro donde tenemos nivel del vendedor, los clasifica en principiante, intermedio y avanzado, en los cuales el principiante es el que vende de 3 a 8 prendas y el intermedio de 9 a 12, avanzado de 13 a 18, para lo cual se le estará dando una cantidad de comisión por prenda dependiendo de la clasificación del vendedor, ya sea por principiante, intermedio o avanzado. Se le da diferente ganancia por prenda. Además, lo que nos dice es que también va a tener un sueldo base por día. Vamos a poner que tiene un sueldo base por día de 100 pesos, independientemente del número de ventas que haga, ¿ok? Entonces, nos vamos a basar precisamente en esta actividad, ¿ok? No vamos a resolverlo en sí, esta actividad, porque, bueno, no sería correcto que se estuviera resolviendo la actividad que se les encarga para acreditar esta materia. Pero sí vamos a dar lo que le llamamos el esqueleto o los principios esenciales para resolver precisamente o diseñar un algoritmo que resuelva este problema, ¿ok? Ujú. Ya vamos a omitir, bueno, vamos a dar a conocer cómo hacer el diseño del diagrama del flujo y también el código en lenguaje C
para resolver el problema, pero vamos a omitir lo que es obviamente realizar una conclusión, una bibliografía, etcétera. Para eso tenemos algunos otros videos especializados que los pueden consultar en nuestra página de YouTube de Centro de Enlace Torre Insurgentes. No olviden entrar y darle like a nuestros videos en cuanto los consulten, por favor. ¿Ok? Bueno, continuamos con la presentación. Estábamos precisamente en lo que es el diagrama de flujo o los símbolos que se utilizan para hacer el diseño de un diagrama de flujo para un algoritmo. ¿Ok? Ujú. Entonces dijimos que nos íbamos a basar en el problema de la actividad, pero vamos a hacer algunos pequeños cambios. Ujú, ujú. Un problema que sea representativo, que sea parecido precisamente al que nosotros tenemos, es como el que vemos aquí. La diferencia quizás nada más radica en las cantidades, ujú, y que solamente tenemos dos clasificaciones a diferencia de tres. ¿Ok? ¿Cómo vamos a iniciar el diagrama de flujo? Recuerden, vamos a usar el símbolo de inicio. Simplemente lo que hace es decir que inicia el diagrama de flujo o que inicia la solución o el diseño del algoritmo para solucionar un problema. Ujú, ujú. Ok, lo primero que haríamos en nuestro programa es hacer la declaración de algunas constantes y también de constantes y variables. Ujú. En este caso, vamos a declarar, por ejemplo, cantidad vendida. Se va a referir al número de prendas que vende por día el vendedor. Vamos a declarar una constante que se llame base. Ujú. Y base vamos a asignarle un valor de 100, es decir, el vendedor va a tener un sueldo base independientemente de si vende o no, o el número de prendas que venda, va a tener un sueldo base por día que va a ser de 100. Por lo tanto, vamos a declararlo con nombre de base y le vamos a asignar un valor que es de 100. Esto lo podemos hacer dentro de la declaración de variables y constantes. Vamos a definir también a la comisión número uno, que es como dice el problema, que aquí nos indica que van a ser 25 pesos, entonces vamos a declararlo con el nombre de comisión uno y le vamos a asignar el valor de 25, al igual que una comisión 2 a la cual le vamos a asignar el valor de 28. Además, vamos a asignar otra variable, o bueno, vamos a declarar otra variable con el nombre de sueldo total, ya que el problema lo que nos indica es que quiere precisamente saber el sueldo total del vendedor por día. Por lo tanto, vamos a llamarle sueldo total. Y esta pues va a ser precisamente nuestra incógnita o va a ser la cantidad que va a calcular nuestro algoritmo. Al igual que cantidad vendida y sueldo total, no les vamos a asignar valores al principio porque, bueno, como no son constantes, vamos a hacer que cantidad vendida sea una cantidad que el usuario ingrese. ¿Mm? O que el programa le pida al usuario que ingrese precisamente la cantidad de prendas vendidas. Es por eso que simplemente la vamos a declarar sin un valor inicial alguno. ¿Ok? Lo siguiente que va a requerir el algoritmo, según nos basamos en el problema, es que la consola o el programa
ingrese el número de prendas o pida el número de prendas que ha vendido en ese día. Ujú. Entonces, yo como usuario voy a ingresar a mi programa cuántas prendas vendió durante ese día, ujú, el vendedor. ¿Ok? Una vez que el programa hace la petición al usuario del número de prendas vendidas usando este símbolo dentro del diagrama de flujo, que es precisamente el símbolo como veíamos anteriormente, ujú, que era, este es el símbolo de salida de información. ¿Por qué salida de información? Porque es una salida que va hacia el usuario. El programa que le pida al usuario una información es precisamente que sale. Ujú. Se ve hacia el usuario la petición de información. Ujú. Por eso es que se usa ese símbolo. Ujú. ¿Ok? Lo siguiente es usar un símbolo, ujú, para que el programa pida o se abra para que el usuario ingrese un dato. En este caso es la cantidad vendida. El usuario va a ingresar la cantidad vendida en el programa y para eso usamos este símbolo que es precisamente el que se llama el símbolo de entrada de información. Es decir, nosotros como usuarios vamos a ingresar la información que está pidiendo el programa. Ujú. Y en este caso lo que está pidiendo es la cantidad vendida por el usuario. A partir de que que el usuario ingresa la cantidad vendida, ujú, entonces ahora lo que va a hacer el algoritmo o el programa es decidir si esa cantidad vendida es, es mayor o es menor o es igual a una cantidad determinada por el problema, que en este caso lo que nos está diciendo es que como condición es que si el número de prendas máximo es de 3, entonces le vamos a dar, además del sueldo por día al vendedor, vamos a darle 25 pesos por cada una de esas prendas. Ujú. Si es de 1 a 3 prendas, vamos a decir que es así, se le va a dar 25 pesos por cada una. Ujú. Esta es la comparación y este es parte del algoritmo. En este caso vamos a usar un condicionante. Este símbolo es el del condicionante, o va a ser una comparación precisamente de la cantidad vendida, y si esa cantidad vendida en este caso es menor a 4, o es de 1, 2 o 3 piezas vendidas, entonces el diagrama de flujo nos dice que nos va a llevar a un proceso. ¿Cuál va a ser este primer proceso? Si es de 1 a 3 cantidades de prenda vendida, el total de sueldo que va a recibir en ese día va a ser precisamente el sueldo base, que nos indica que es de 100 más una comisión, pero esta comisión va a depender de la cantidad vendida. Ujú. Por eso es que vamos a hacer esta operación aritmética para hacer el cálculo del sueldo total. Una vez que hace precisamente este proceso, como decíamos, el programa o la computadora se puede quedar se puede quedar internamente con el resultado de este proceso. Ujú. Lo va a hacer de manera interna, pero vamos a necesitar que el programa o la computadora nos despliegue el resultado de esa operación. Por lo tanto, el diagrama de flujo lo vamos a dirigir hacia el símbolo otra vez, que es precisamente en el que vamos a visualizar, precisamente el resultado de esta operación. Recuerden que si no hay este símbolo, entonces quiere decir que no vamos a desplegar el resultado de algún proceso hacia el usuario. Ujú.
simplemente lo va a hacer de manera interna a la computadora, pero en este caso, el usuario, para que tenga acceso al resultado de esa operación, necesitamos tener ese símbolo. Una vez que se despliega el resultado de esa operación, damos fin al programa. Ujú. Y ese sería el flujo de del diagrama para resolver ese problema. Ahora, si nos regresamos a la toma de decisiones, que es que habíamos dicho que puede ser con una condicionante if else, en este caso, lo que va a decir es que, bueno, si en el caso de que la cantidad de prendas vendida supere el número 3, entonces quiere decir que en esta cantidad de vendida no es menor o igual a 4. Por lo tanto, el diagrama de flujo sería hacia otra, otro tipo de proceso, como nos indica aquí. Como no es menor a 4, quiere decir que va a tomar este camino y va a ser otro proceso, que es precisamente otra, otro, operación aritmética, pero que ahora involucra, es muy parecida a la operación anterior, pero que ahora involucra a una comisión 2 previamente declarada aquí al inicio, en la declaración de constantes y variables, que en este caso la comisión 2 vale 28 en lugar de la comisión 1 que vale 25, como es en el proceso anterior. Ujú. Y este mismo lo vamos a multiplicar precisamente por la cantidad vendida, declarada también previamente como una variable y que es precisamente ingresada por el usuario, ¿ok? Al momento de que el programa la pide. Una vez que ingresa o hace más bien internamente esta operación la computadora, el programa lo que hace es desplegar el nuevo sueldo total, en función de la comisión 2 y de la cantidad vendida. Ujú. Para eso utilizamos este símbolo que es de despliegue de la información. Ujú. Posteriormente damos fin al programa porque ese sería todo nuestro programa. Simplemente va a ser el cálculo del sueldo de un solo día. Ujú. Ok, entonces, basados en este diagrama de flujo, ujú, vamos a hacer un programa en C. Ujú. En este caso, yo estoy utilizando una consola llamada DevC, versión 5.11, para lo cual yo voy a abrir un nuevo archivo fuente. Vamos a empezar primero a llamar a las librerías que vamos a involucrar. Estos van a ser dependiendo de los requerimientos del programa. Hay librerías especializadas para hacer operaciones matemáticas, por ejemplo. En este caso vamos a usar la de include, para que incluya precisamente la librería stdio.h. Librería es precisamente para que nosotros podamos hacer uso de datos de entrada y salida. ¿Ok? También vamos a hacer uso de una librería. No, perdón, esta de aquí, stdio, es precisamente para hacer declaración de funciones. Es una librería especial para hacer declaración de funciones, en lo que respecta a stdio.h, es declaración de funciones. Ahora vamos a hacer también el llamado a una librería que es io de entrada y salida, stream. Esta sí es la librería especial que contiene precisamente
los requerimientos para hacer entradas y salidas de datos, ¿ok? Y con esto iniciamos nuestro programa. Ujú. Mm. Vamos a hacer uso de 2 diagonales, seguidas para el ingreso de texto. Esto nos sirve mucho para hacer anotaciones mientras nosotros creamos el programa y, podamos, tener referencias o poder recordar, para qué usamos, ciertas sentencias, ciertas condicionantes o ciertos renglones, ¿ok? Entonces, en este caso vamos a poner que es un programa que calcula el sueldo diario de un vendedor con base en el número de prendas vendido. Ujú. Okey, entonces, usamos estos 2 diagonales para escribir texto y, decirle precisamente al programa que, lo que hay en esto, a partir de estas 2 diagonales, en este renglón, no sea procesado por el programa, únicamente, que simplemente indicarle que es un texto. Ujú. Okey, entonces, iniciamos el programa escribiendo main, que quiere decir principal. Ujú. Vamos a escribir el programa principal, y este programa principal va a estar acotado, ujú, entre 2 corchetes. Ujú. Entonces, así como nos indican, ujú, el diagrama de flujo, lo primero que vamos a hacer es declarar todas las constantes y variables. Ujú. En este caso, ujú, como las constantes y variables van a ser del tipo entero, vamos a declararlas precisamente como enteras, haciendo uso de la palabra reservada int. Ujú. Vamos a usar cantidad vendida como nombre a nuestra primer variable, ujú, seguido de base, refiriéndonos al sueldo base, y dijimos que esta, esta variable, que más bien va a tomar función de constante, vamos a asignarle un valor que es de 100. Es decir, su sueldo base va a ser de 100 pesos. Posteriormente vamos a declarar, la comisión o el valor de la comisión uno, que es de 25 pesos. Ya dijimos que iba a ser, iba a haber 2 tipos de comisiones, comisión uno, comisión 2, y van a tener diferentes valor dependiendo, y este se le iban a asignar dependiendo de el número de prendas que vendió el vendedor. Lo siguiente va a ser declarar otra constante, ujú, le vamos a llamar comisión 2. Y le vamos a asignar el valor de 28. O sea, vean ustedes, cómo yo aquí dentro de una sola sentencia, un solo renglón, estoy declarando tanto constantes como variables de tipo entero, porque estamos asumiendo que obviamente no puede haber medias comisiones, o no puede haber, em, venta de medias prendas, por ejemplo, ¿no? Este caso lo vamos a decidir, dependiendo del programa o del problema que nosotros tengamos. Puede que a lo mejor haya problemas en los que nos digan que puede haber medias ventas, por ejemplo, ¿no? O cuartos de ventas o fracciones de ventas. En esos casos, nosotros no declararíamos como enteros las cantidades, sino de otro tipo como double, ujú, ujú, o también, otro tipo de variables en el que sí nos admitan precisamente, poner o hacer procesamientos de números que no sean de tipo entero, pueden ser con decimales. Pero en este caso, simplemente vamos a declarar constantes enteras.
La siguiente variable que nos dice, según el diagrama de flujo, que hay que declarar sería la de sueldo total. Ujú. Y terminamos esa sentencia con el punto y coma. Ujú. Lo siguiente que nos dice el diagrama de flujo, ujú, es que el programa le pida al usuario, ujú, un número de prendas, que ingrese un número de prendas, para lo cual, ujú, necesita el programa que despliegue ese texto. Ujú. Por lo tanto, es una salida de información. Para eso vamos a utilizar la palabra reservada cout, ujú, y entre comillas, para indicar que es un texto, vamos a escribir: ingrese el número de prendas vendidas. Ujú. Cerramos esta sentencia con un punto y coma, con lo cual aquí les estaríamos diciendo al usuario que ingrese el número de prendas. Simplemente esto, ojo, simplemente lo que visualizaríamos en la consola, o como salida, digamos, sería el texto precisamente que dice: ingrese el tipo de prendas. Ujú, okey. Hasta aquí simplemente ha lanzado un texto de petición al usuario, que ingrese prendas. Sin embargo, ujú, el usuario hasta ahorita no va a poder ingresar en sí una prenda, simplemente va a ver el texto. Ujú. Por lo que en el diagrama de flujo, ujú, según el diagrama de flujo, el siguiente paso sería que el programa, almacene el número de prendas. ¿En dónde lo vamos a almacenar? Precisamente en una variable o en una localidad de memoria que nosotros ya habíamos declarado previamente, ujú, para que el programa, dé espacio o destine en una localidad de nuestra memoria, ujú, a una variable, ujú, que se llama cantidad vendida. Aquí vamos a almacenar el número de prendas que vende el vendedor, vaya la redundancia, ¿no? ¿Ok? Pero aquí lo que quiero resaltar es precisamente que previamente, cuando nosotros hacemos la declaración de una variable, lo que le decimos a la computadora es: destíname una localidad de memoria para almacenar una cantidad. A esa localidad de memoria le voy a llamar cantidad vendida. Ujú. Es lo que estamos diciéndole precisamente al programa. Y para que eso suceda, para que el usuario pueda ingresar un número, en este caso la cantidad vendida, pues entonces lo que necesitamos es hacer una sentencia donde haga llamado a esa localidad de memoria o almacene, ujú, el usuario pueda almacenar en esa localidad de memoria una cantidad de tipo entero y que la almacene en la variable cantidad vendida, así como lo habíamos nombrado en nuestro diagrama de flujo. Ujú. Ok, ok, muy bien. Una vez que ya almacenamos la cantidad de vendida, lo que necesitamos hacer según nuestro diagrama de flujo es hacer una sentencia de decisión utilizando, en este caso, a mí se me ocurre usar las condicionantes if else, que también podríamos usar condicionantes o bueno, de toma de decisiones, las sentencias de case. Pero bueno, en este caso, como es un programa simple, vamos a hacer un uso de las condicionantes if else. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer
uso de la palabra reservada if. Dentro de los paréntesis de if vamos a poner la condicionante. ¿Qué condicionante es? Como nos dice el problema, vas a darle cierto, vas a asignarle un cierta comisión, cierta cantidad de comisión, dependiendo de la cantidad vendida. Entonces, la cantidad vendida, ¿mm? Lo que nos indica es que si vendió de una a 3 piezas, ujú, le vamos a dar 25 pesos de comisión. En este caso, 25 lo hemos declarado y se lo hemos asignado a una localidad de memoria llamada comisión 1. Ujú. Por lo tanto, vamos a ponerlo así. Ujú. Si la cantidad vendida es menor a 4. Recuerden que cuando utilizamos este símbolo de menor a 4 quiere decir que sea precisamente menor a la cantidad que estamos declarando ahí. Lo que quiere decir que si usamos menor a 4 quiere decir que es sin tomar en cuenta el 4. O sea, podemos tomar en cuenta que es 1, 2 o 3. Ujú. Si quisiéramos que fuera tomando en cuenta la cantidad de 4 sería, menor igual, ujú, a 4. Tendríamos que ponerle el símbolo de igual para que sea menor igual a 4. En este caso estaríamos nosotros, tomando en cuenta el 4, pero como queremos que sea simplemente hasta 3, por eso le ponemos el símbolo de, menor a 4 y usamos el número 4. Ujú. Posteriormente vamos a abrir corchetes, ujú, en el que vamos a poner las sentencias de condición. Ujú. Bueno, más bien, esta fue la sentencia de condición. Ujú. Ya una vez, ujú, que se ha decidido que la cantidad es menor a 4, según el diagrama de flujo, ujú, si es menor a 4, ujú, nos va a llevar hacia un proceso. Según el diagrama de flujo es este proceso, que es hacer esta operación aritmética, que el sueldo total sea igual al sueldo base más la comisión por la cantidad vendida. ¿Qué cantidad vendida? Bueno, la que ingresó precisamente previamente el usuario aquí arriba en el diagrama de flujo. Recuerdan que es cuando el programa le pidió al usuario ingresar la cantidad vendida. Bueno, pues esta es la que va a venir a procesarse dentro de esta función o de este proceso, de esta etapa de proceso. ¿Ok? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es la operación aritmética, que es sueldo total, va a ser igual al sueldo base o base más una comisión, que en este caso vamos a usar comisión 1 porque es cantidad, es cuando la cantidad de prendas es menor a 4. Ujú. Comisión 1 por cantidad vendida. Y este va a ser nuestro proceso, ¿ok? Ujú, ujú. Muy bien, entonces recuerden que el programa va a hacer lo que ustedes le indiquen. Internamente el programa va a hacer esta operación aritmética, ujú, pero se la va a quedar internamente. Lo que va, lo siguiente que vamos a hacer según el diagrama de flujo, es que una vez hecha esta operación, nos despliegue el resultado de esa operación. Por eso es que usamos también este símbolo en el diagrama de flujo, que es que despliegue el resultado de la operación llamado sueldo total. Ujú, ¿ok? Entonces hay que decirle al programa que nos despliegue el sueldo total o en este caso el resultado de la operación aritmética. Ujú.
vamos a usar otra vez la sentencia cout. Vamos a abrir comillas y vamos a poner un texto para que sea amigable y que el usuario pueda ver a qué se refiere cuando ve un resultado, si no simplemente vería un número y quizás no podría deducir a qué se refiere ese número. Pero si nosotros le ponemos un texto amigable, como por ejemplo, el sueldo total del día es, entonces, hacemos la separación con este símbolo, y ahora hacemos el llamado al resultado de esa operación, que es sueldo total, ujú, que previamente ya lo habíamos hecho, pero simplemente aquí lo que hacemos es el llamado a ese resultado, ujú, y entonces el programa lo que nos va a desplegar es el resultado de esa operación, ¿okey? Según el diagrama de flujo, daríamos por finalizado esta trayectoria del programa. Ahora, volviendo a la condicionante, recuerden que estamos simplemente si la cantidad vendida era menor a 4, nos íbamos por esta trayectoria. Ahora, ¿qué pasa cuando la cantidad vendida es igual o mayor a 4? Pues según el diagrama de flujo, tendríamos que irnos por otra trayectoria. Y esa trayectoria lo que nos dice es que hay que hacer otro proceso. En este caso, el otro proceso es hacer otra operación aritmética, ¿m? En el que ahora involucra a la comisión 2, y a otra cantidad vendida, porque en este caso, bueno, sería la cantidad vendida declarada previamente como valor entero, pero que ahora es superior a 3. Entonces, ahora la sentencia va a ser usar ujú, la palabra reservada de C, else. Abrimos corchetes. ujú, ujú, Y como ahora no necesitamos decirle qué tipo de condicionante es, porque aquí previamente lo que hicimos es usar un if, un condicionante if, que es cuando la cantidad de prendas vendidas sean menor a 4, simplemente lo que necesitamos es ujú, llamar a la sentencia o la palabra reservada else para que todo lo que sea superior a 3 esté dentro de este proceso. ¿Cuál va a ser este proceso? Pues bueno, es el de sueldo total. La operación aritmética de sueldo total va a ser ahora igual al sueldo base más, ahora va a ser comisión 2 multiplicado por el número de prendas vendida, que lo habíamos declarado como cantidad vendida, ujú, punto y coma, y ese va a ser el proceso. Al igual que en el caso anterior, ujú, el programa va a hacer esa operación, pero se va a quedar internamente con el resultado de esa operación. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues bueno, hacer el llamado al resultado de esa operación y nuevamente usamos cout, ujú, ponemos otro texto amigable para el usuario, ujú, para que pueda identificar a qué se refiere el resultado que va a ver y le ponemos el sueldo amigable como texto, el sueldo amigable, un texto amigable, perdón. ujú, Le vamos a poner el sueldo total del día es 2 puntos y hacemos el llamado al resultado de esa operación llamando precisamente a la variable sueldo total, punto y coma. Ujú. Ok, siguiendo el diagrama del flujo, terminaríamos
nuestro programa. Estos corchetes se refieren al proceso de la condicionante else, ujú, y simplemente lo que quedaría es ponerle return, pero, punto y coma, y le podríamos poner un texto aquí como fin del programa. Ok. Ya que tenemos nuestro programa, lo que tenemos que hacer es ejecutarlo. Bueno, primero que nada, compilarlo. Recuerden que compilar es como un compilador es como un traductor. Lo que hace es convertir el lenguaje de alto nivel en ceros y unos. ¿Ok? ¿Para qué? Para que la computadora precisamente entienda lo que le quisimos decir. Para eso sirve el compilador. Entonces, lo que va a hacer es convertir este lenguaje de alto nivel, ¿mm? En ceros y unos. Hacemos la compilación, no sin antes de ponerle el nombre. Vamos a ponerle como tarea 1. Guardamos y aquí abajo en la consola vemos que ya se compiló. Nos dio 0 errores, y cero advertencias, ¿ok? Si nos diera algún error, tendríamos que buscar precisamente dónde se encuentra el error, corregirlo y volverlo a compilar. Ok, ya una vez que compilamos el programa, volvemos otra vez aquí en ejecutar y ahora sí vamos a darle clic sobre ejecutar y nos aparece precisamente la consola, el display de la consola. Y así como hicimos el programa, ¿qué es lo que vemos primero en el programa? Así como lo hicimos en diagrama de flujo y lo hicimos también aquí en el lenguaje C, lo primero que vemos es precisamente el texto que dice cout, en el que pide al usuario ingresar el número de prendas. Recuerden que este debe de ser un valor entero, ujú, porque así es como lo declaramos. Nos pide el número de prendas, vamos a ponerle en este caso 2. Desde nuestro teclado ponemos el 2, le damos un enter, para que haga el proceso. Y nos despliega el resultado. Si ven, el resultado viene acompañado precisamente del texto que habíamos puesto en el que dice el sueldo total del día es y nos viene el resultado. ¿Qué resultado? Pues el resultado de la operación aritmética que usamos como este proceso, que fue precisamente al sueldo base le vamos a aumentar la comisión, el tipo de comisión, por la cantidad vendida. En este caso, vendió 2 prendas, ujú, y según la condicionante entra en la categoría de 3 prendas como máximo que haya vendido, por lo tanto, usó la comisión 1, que es de 25 pesos, lo multiplicó por la cantidad de prendas que fueron 2, 2 por 25, 50, y a eso le sumó el sueldo base que es de 100. Por lo tanto, es correcta nuestra operación, nuestro resultado es 150, ¿ok? Simplemente aquí nos dice el programa, presiona cualquier tecla para continuar y se nos cierra la consola. Ok, aquí voy a hacer un paréntesis con respecto a la operación aritmética. La operación aritmética está declarada así: sueldo base más la comisión por cantidad vendida. Recuerden que las computadoras están programadas también para que obedezcan a la jerarquía de operaciones. Tenemos un video que hicimos el profesor Fernando Morales y un servidor con respecto a la jerarquía de operaciones. Hay que respetar la jerarquía de operaciones, y lo que hizo aquí la computadora es precisamente
respetar esa jerarquía. Si ven, aquí tenemos corrido. Sueldo base más comisión por cantidad vendida. Qué fue lo que hizo el programa? Fue primero hacer la multiplicación de hacer la comisión por la cantidad vendida. ¿Por qué? Porque la multiplicación tiene mayor jerarquía que la suma. Una vez que hizo la operación de la comisión por la cantidad vendida, sumó el sueldo base, y nos dio posteriormente el resultado. Para que vean que aquí también las computadoras están de entrada programadas para obedecer a esa jerarquía de operaciones, ¿ok? De este modo, se resuelve el problema. Y ahora vamos a volver a ejecutar el programa, pero ahora vamos a decir que la cantidad vendida fue mayor de 3. Vamos a poner que vendió 5 prendas. Ujú. Ahí está, el programa pide que ingrese el número de prendas vendidas, le damos 5, le damos enter. Y ahora nos dice que el sueldo total del día es de 240. Vamos a ver si es cierto. Si multiplicamos 5 por 28, porque en este caso, ahora supera el número de prendas que es 3 como máximo de la primer condicionante, porque según aquí, si la cantidad vendida fue menor a 4, pues entonces vamos a usar comisión 1. Si la cantidad vendida fue mayor o igual a 4, se va a la siguiente sentencia o condicionante que es else y va a usar la comisión 2. En este caso, comisión 2 es de 28. Y sí, si 28 lo multiplicamos por 5, nos va a dar 140. Aparte, vamos a sumarle los 100 pesos que es del sueldo base y con esto podemos comprobar que el programa hace lo que nosotros queríamos que hiciera. Le damos, oprimimos cualquier tecla para terminar la ejecución del programa. Y bueno, esto no podemos usarlo como esqueleto para resolver ujú, el problema de la evaluación. Ujú, ujú. Aquí, ¿qué es lo que tendríamos? Bueno, la diferencia es que tendríamos 3 condicionantes. Ujú. De principiante, de 3 a 8 prendas vendidas, tendríamos una comisión 1. De intermedio, cuando vende de 9 a 12 prendas, tendríamos una comisión 2 y un vendedor avanzado que vendería de 13 a 18 prendas, se le daría una comisión. En este caso, tendremos que declarar una tercer variable o constante más bien, que sería 70. Esa sería la diferencia, ¿ok? Y para decir que es principiante o avanzado, pues simplemente aquí le agregaríamos, en lugar de ponerle sueldo total del día, podríamos ponerle es vendedor avanzado y su sueldo total es, llamaríamos al resultado del proceso que sería sueldo total. Y el otro sería simplemente texto. ¿Ok? De esta forma sería el esqueleto o digamos sería la base para resolver ese problema. Ok, muy bien. Hasta aquí sería nuestra sesión de programación. Trataremos de hacer otras sesiones de programación. Aquí mismo quería hacer algunas, juntar la sesión de lo que es de ordenamiento o declaración de orden, de cómo hacer orden de algunos números, ujú, declaración de vectores, pero hasta aquí por el tiempo vamos a dejarle. Posteriormente voy a hacer esa sesión. Si no tienen mayor dudas, me despido agradeciéndoles. Que tengan muy buena tarde.